es pisoteado. Mientras triunfan los siervos de Satanás en la iglesia, Dios queda deshonrado y la verdad anulada en su propia iglesia. Y entonces, ese era el párrafo que estudiamos esta mañana. Ahora, el que vamos a estudiar ahora, en la página 66. Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban. Y recuerden que los únicos que van a recibir el sello de Dios son los que están suspirando y llorando por las abominaciones que se hacen en la iglesia. Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban. ¿Y cuántos son los fieles? Leímos hace un ratito. Un grupo pequeño que se mantiene defendiendo la luz y la verdad presente. Es un grupo pequeño, no es toda la iglesia. Un grupo pequeño en la iglesia que se mantiene defendiendo la verdad y que se mantiene sin suciedad en su vida. Porque yo puedo llenarme mucho la boca diciendo yo defiendo la verdad presente, pero si mi vida está podrida, si yo estoy podrido por dentro y cuando cierro la puerta y bajo la cortina de mi recámara hago lo mismo que hacen los demás, entonces ¿de qué me sirve estar predicando la verdad presente? Tiene que haber pureza de verdad, pureza de doctrina, pero tiene que haber pureza de vida en el corazón de los seres humanos, para que reciban el sello de Dios. Eso lo vimos esta mañana. Sigo leyendo. Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban eran todo lo que podían discernir los ojos finitos, los que ellos sabían. Pero los pecados mucho peores, los que provocaron los celos del Dios puro y santo, no les estaban revelados a estos fieles. Nomás ellos lloraban y gemían por ver lo que estaba pasando en la iglesia. Pero lo que realmente estaba pasando, que hace que Dios se enoje, ni lo saben. ¿O a poco nosotros sabemos de los tratos que ha hecho la iglesia adventista con el Vaticano? ¿Eso nos han hablado a nosotros en la iglesia? ¿Su pastor le anunció de los arreglos con el ecumenismo que ha hecho la iglesia? ¿Con el concilio mundial de iglesias? Nos tenemos que enterar así. Porque a Ángel Manuel Rodríguez se le escapó decir que tenían años que están yendo al Vaticano a tener reuniones con el Vaticano. Y si no me creen, vayan a buscarlo en YouTube y pongan Ángel Manuel Rodríguez o pongan Iglesia Adventista e Iglesia Católica y van a encontrar a Ángel Manuel Rodríguez de la Asociación General declarando que el Vaticano los trató de mil amores a los adventistas que fueron para allá. Y hasta les quitaron el crucifijo en el cuarto donde los hospedaron, en respeto por ellos. Oiga, ¿qué están haciendo los adventistas metidos en el Vaticano desde hace años? Vamos como observadores, ¿sí? ¿Y cómo yo voy a denunciar a Babilonia si yo me siento a la mesa con ellos? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ustedes no me creen lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que el pastor Gambetta está exagerando, ¿no es cierto? Vayan y búsquenlo ustedes. Dense cuenta de lo que está pasando. Y él dice ahí en ese video, ¿saben lo que él dice? Él dice, hemos tenido muchas reuniones a lo largo de varios años. ¿Ustedes se habían enterado que la iglesia adventista estaba mandando a representantes oficiales a hablar con el Vaticano? Les pidieron permisos a ustedes para tener esas reuniones, pero nosotros somos la iglesia. ¿Y cómo ellos nos van a representar ante el Vaticano? Diga, hermano. No escucho por los ventiladores, hable más fuerte. Está en YouTube. Está en YouTube, sí señor. Ángel Manuel Rodríguez
del Instituto de Investigación Bíblica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a la Conferencia General. Él es puertorriqueño, hermano, puertorriqueño. Y él va en representación de la Iglesia Adventista ante el Vaticano, a tener reuniones secretas con el Vaticano. Y el Concilio Mundial de Iglesias ustedes me miran como feo, hermano. Yo le voy a decir algo, vayan a la página oficial del Concilio Mundial de Iglesias y vean si la Iglesia Adventista está involucrada o no en el ecumenismo. Por todas partes ahora están aflorando que salen, hermanos, reuniones ecuménicas donde los adventistas están presentes. Yo tengo el montón de documentos en mi computadora que he ido guardando en un folder que se llama Ecumenismo Adventista, y la tengo llena el folder, más de 100 noticias donde la Iglesia Adventista participa en reuniones ecuménicas. Diga, hermano. Ahí lo dice, Centinela, ¿de qué mes? De febrero, de enero. Dice que los adventistas en Europa están apoyando el domingo en Europa, porque hay un movimiento fuerte para la ley dominical en Europa, en la Unión Europea. Hermano, dice aquí, los pecados por los cuales suspiraban y lloraban los fieles eran lo que sus ojos humanos podían discernir, pero los pecados mucho peores, los que provocaron a celos al Dios puro y santo, no les estaban revelados a ellos. El gran escrutador de los corazones conoce todo pecado cometido en secreto por los obradores de maldad. Estas personas llegan a sentirse seguras en sus engaños, y a causa de la longanimidad del Señor dicen que Él no ve, y luego actúan como si Él hubiese abandonado la tierra. Pero Él descubrirá su hipocresía, revelará a otros esos pecados que ellos ocultaban con tanto cuidado. Dios va a permitir que esas cosas salgan a la luz. Otros que no son del pueblo de Dios van a descubrir esas cosas, que es lo que está pasando ahora. Ninguna superioridad de jerarquía, dignidad o sabiduría humana, ningún cargo, por sagrado que sea, impedirán a estos hombres que sacrifiquen los principios cuando sean abandonados a su propio corazón engañoso. No importa el cargo más alto que tengan, sacrifican sus principios. Yo me sorprendí cuando el presidente de la Asociación General anterior al que está ahora, el pastor Wilson, el pastor Jan Paulsen, fue nombrado en el último congreso hace 4 años atrás, o 5 años atrás, y sale una carta de felicitación de parte, no, eso fue hace 8 años atrás, de parte del cardenal Joseph Ratzinger, felicitando a Jan Paulsen porque había sido nombrado presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial. ¿Y por qué lo felicita Ratzinger? Porque él había sido su maestro, donde el pastor adventista, presidente de la Asociación General, Jan Paulsen, el anterior a Wilson, él se graduó con un doctorado en misiología de la Universidad de Tübingen, en Alemania, que es la universidad número 1 en el mundo para ecumenismo. De ahí salen
todos los líderes ecuménicos. El presidente del Concilio Mundial de Iglesia fue compañero de estudios de Jean Paulsen. Pero quien lo felicita por llegar a ser el presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día es Joseph Ratzinger, que en ese momento era el presidente de la Comisión de Fe y Doctrina del Vaticano. Actualmente Joseph Ratzinger es Benedicto XVI. El Papa fue maestro de Jean Paulsen. El actual Papa, cuando era maestro en Tübingen, fue profesor del antiguo presidente de la Iglesia Adventista a nivel mundial. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si Dios levantó a la Iglesia Adventista para denunciar a Babilonia, para desenmascarar a Roma, para decir sus pecados y su doctrina falsa, ¿cómo puede entonces el presidente de la Iglesia Adventista haberse sentado a tomar clases con el actual Papa romano? Son cosas que no tienen explicación. Por eso dice su mensajera, las abominaciones por las cuales los fieles suspiran y lloran son lo que sus ojos humanos pueden discernir. Pero los pecados mucho peores, los que provocaron los celos del Dios puro y santo, no les estaban revelados. Estas personas llegan a sentirse seguras en sus engaños. Y a causa de la longanimidad del Señor, dicen que Él no ve y actúan como si Él hubiera abandonado la tierra. Pero Él descubrirá su hipocresía y revelará a otros esos pecados que ocultaban con tanto cuidado. Ninguna superioridad de jerarquía, dignidad o sabiduría humana, ningún cargo en la iglesia, por sagrado que sea ese cargo, impedirán a estos hombres que sacrifiquen los principios de la iglesia cuando sean abandonados a su propio corazón engañoso. Los que fueron considerados como dignos y justos resultaron ser los caudillos de la apostasía. ¿Saben cómo dice en inglés? Ringleaders of apostasy. Ringleader. Caudillos de la apostasía dentro de la iglesia adventista. ¿De dónde viene la apostasía, hermano? De gente de cargos sagrados que han hecho pactos que tú y yo ignoramos. Y estos líderes, perros mudos, que no pueden ladrar, porque ¿cómo van a ladrar si el que viene es amigo de ellos? No pueden ladrar. El perro ladra cuando ve uno que no conoce. Pero cuando viene un amigo no puede ladrar. Mueve la cola de contento. Los que fueron considerados como dignos y justos resultan ser los caudillos de la apostasía y dan ejemplos de indiferencia y abuso de la misericordia de Dios. Ya no tolerará él su conducta impía y en su ira obra con ellos sin misericordia. De muy mala gana el Señor retrae su presencia de aquellos a quienes bendijo con tan grande luz. ¿Qué es esto? Que el Señor retrae su presencia de aquellos que Él bendijo con tan grande luz. ¿Quién es el pueblo que ha sido bendecido con la más grande suma de luz y de verdad que jamás ha sido dado a alguna denominación sobre la faz de la tierra? Díganme ustedes, ¿quiénes son? Bueno, si no lo creen, déjenme leer. Página 46 del libro Eventos de los Últimos Días. El Señor nos ha hecho los depositarios de su ley.
¿A quién los hizo depositarios de su ley? Antes era el pueblo judío, ahora es el pueblo ¿qué? Adventista, el que defiende la ley. Nos ha confiado una verdad sagrada y eterna que debe darse a otros mediante advertencias fieles, reprensiones y palabras de aliento. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, especial, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. ¿Cómo se llama el cincel? La verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo. La verdad es la que nos cortó del resto del mundo evangélico. Dios nos cinceló, cortó el pedazo de piedra de la cantera del cristianismo y lo hizo una obra maestra para su gloria. No porque nosotros éramos mejores que otros, sino porque el Señor se dignó, como es el artista, hacer su obra maestra a través de este pueblo. Los sacó de la cantera del mundo, los relacionó consigo y los pulió y los cinceló para ser sus mensajeros. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de la salvación. Les ha encargado a los adventistas del séptimo día que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Les dio a proclamar las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los seres humanos. A los adventistas nos manda a proclamar el mensaje más solemne y las advertencias más solemnes que jamás se hayan dado. El mensaje de los tres ángeles, aquí lo dice el párrafo que sigue. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas, como transmisores de luz. A ellos se les ha confiado la mayor cantidad de luz jamás dada al planeta Tierra. La mayor cantidad de luz la tiene ¿quién? El pueblo adventista. A mayor luz, ¿más qué? Más responsabilidad. A ellos les ha confiado la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre los adventistas del séptimo día una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta obra. Y nada debe desviar nuestra atención de esta obra solemne y única que Dios les ha dado a los adventistas. Ninguna otra cosa debe tomar el lugar de proclamar el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje de los tres ángeles, el primero, anuncia la hora del juicio de Dios. ¿Quién está hablando del juicio hoy en día? ¿Quién está diciendo que el juicio está en su sexta etapa y que estamos a punto de comenzar la última etapa del juicio, que es el juicio de los vivos? Nadie ya predica del juicio investigador. Y ese es el mensaje del primer ángel. Pero el mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14:8, dice: ha caído Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia, inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los jefes de Estado, presidentes, reyes de las naciones han entrado en pactos con el Vaticano. ¿Y quién denuncia eso?
Nadie se atreve a hablar de estas cosas. Pero Dios levantó un pueblo que tenía que desenmascarar a Babilonia. El mensaje del segundo ángel tiene que decir: ha caído Babilonia, porque ha emborrachado a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Pero hoy en día dicen que ese mensaje no llegó el tiempo de proclamarlo todavía. Y cualquiera que se levante a hablar en contra de la Iglesia Católica no vuelve a tener púlpito en la Iglesia Adventista. ¿No me creen ustedes? Pregunten. Si alguien que predique el mensaje del segundo y del tercer ángel le dejan usar el púlpito adventista, ¿por qué será, hermanos? ¿No será que han hecho algún trato? Cuando usted ve las fotos de la acreditación de la Universidad de Montemorelos y de la acreditación de la Universidad de Lindavista en Chiapas, y ve a los jesuitas dándoles la acreditación al curso de teología, ¿cómo puede ser que los jesuitas le digan a los teólogos adventistas lo que tienen que enseñar y acrediten su programa? ¿Cómo puede la Iglesia Católica acreditar el programa de teología de aquellos que fueron llamados por Dios para denunciar a Babilonia? ¿Ustedes creen que si estuvieran denunciando a Babilonia les van a dar la acreditación? Hermano, diga. Andrews también. Andrews también. Miren, hermanos, la infiltración que ha habido en nuestra iglesia es de carácter magno, gigantesco. No podemos entender nosotros hasta dónde ha llegado este melcoche, esta mezcla del mundo con la iglesia. Si Dios nos llamó a ser un pueblo diferente, un pueblo que predique la verdad, ¿cómo entonces vamos a andar dándonos besitos y abrazos con el Vaticano? Si el Vaticano es el que persiguió al pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Ah, pero dicen, es que han cambiado. Es que ya ahora defienden la libertad religiosa. Roma nunca cambia. Adapta sus métodos para lograr. ¿Y saben cuál es la secta codiciada? Cuando el ex sacerdote jesuita Alberto Rivera, ¿han oído hablar de Alberto Rivera, un español? Ajá, el de las publicaciones chic, el de los paquines, eso, que denuncian a la Iglesia Católica. Ustedes saben que Alberto Rivera, por más de 12 años, trabajó infiltrando las iglesias protestantes. Se metió en un seminario teológico en San José, Costa Rica, y lo desbarató. Infiltrando, metiendo el ecumenismo. Un seminario teológico evangélico. Él cuenta su testimonio. Si nunca han escuchado a Alberto Rivera, vayan a YouTube y ahí pongan ex jesuita, sacerdote Alberto Rivera. Rivera con B larga, no con B corta, con B grande. Alberto Rivera. Cuando sale del catolicismo y se hace cristiano, comienza a dar su testimonio y comienza su persecución. 7 veces atentaron contra su vida. No lo pudieron matar. ¿Saben quién lo logró? Su mejor amigo, que eran compañeros desde el seminario católico cuando eran jovencitos, que también se convirtió entre comillas con él y se hizo protestante. Ese fue el sacerdote amigo de él, de toda su vida, de más de 30 años o 35 años de ser amigo, fue el que lo envenenó, por palabra de su propia esposa. Lo mataron hace 2 años atrás, lo envenenaron. En una entrevista que aparece en YouTube, ustedes la pueden ver en YouTube,
alguien en la audiencia, porque él está hablando de la infiltración jesuita en todo el mundo protestante. Y alguien en la audiencia, no se ve quién pregunta, puede haber sido un adventista o no. Yo pienso que puede haber sido un adventista que estaba escuchando su testimonio en un lugar repleto de gente, de más de 3.000 personas que estaban allí donde lo filmaron. Y le preguntan a Alberto Rivera, doctor Rivera, ¿usted cree que también la iglesia adventista está infiltrada por los jesuitas? Y este jesuita responde, la iglesia adventista es la que más ha atacado al papado y es la presa número 1 de los jesuitas. Es la principal objetivo de infiltración. Y la hemos infiltrado antes que a cualquiera de las otras iglesias. Es la primera que cayó en nuestras garras. En la garra de los jesuitas. Eso contesta este hombre, Alberto Rivera, que no era ni adventista. Por eso la sierva de Dios dice en esta cita, de muy mala gana retrae el Señor su presencia de aquellos a quienes bendijo con gran luz y que sintieron el poder de la palabra administrada a otros. Fueron una vez sus siervos fieles. Hermano, perdón, yo no escribí esto, estoy leyendo lo que está escrito, porque es que dicen que el pastor Gambetta ataca a la iglesia adventista y ataca a los pastores adventistas. Yo estoy leyendo lo que dice su mensajera a su pueblo en el capítulo titulado El sello de Dios para estos días finales. Dice ella, de muy mala gana retrae el Señor su presencia de aquellos a quienes bendijo con grande luz y que sintieron el poder de la palabra administrada a otros. Fueron una vez sus siervos fieles, favorecidos por su presencia y dirección. Una vez fueron sus siervos fieles, pero se apartaron de él. Traicionaron su cometido sagrado e indujeron a otros en el error y por lo tanto caen bajo el desagrado divino. Miren lo que dice Ezequiel. Después de denunciar las abominaciones de Jerusalén. Y hermanos, Jerusalén es la iglesia adventista, no hay duda. Yo entiendo que esta profecía tuvo un cumplimiento literal en la caída de Jerusalén, claro. Y por eso cayó Jerusalén. Porque profanaron el sábado. Porque adoraron a ídolos. Porque se mezclaron con las naciones. Porque hicieron pacto con los pueblos. Dios dijo, no son más mi pueblo escogido. Y los mandó al cautiverio. Y todo esto que leímos se cumplió literalmente. Eso de la matanza que comenzó por el santuario, hermano. Y él dice, yo voy a usar extraños, a los caldeos, para infligir estos juicios en mi pueblo. Se cumplió. Los babilonios mataron en el templo y prendieron fuego a la casa de Jehová. Eso está todo contado en el libro de Jeremías. Los palacios, el templo sagrado, el lugar secreto del Todopoderoso, donde estaba el arca del pacto, fue quemada. Gracias a Dios que Dios instruyó a Jeremías, uno de sus profetas, que antes que los caldeos vinieran, porque Nabucodonosor vino y sitió la ciudad y la iba a destruir. Pero se llevó cautivos algunos porque le vino la noticia que su padre, Nabonido, había muerto. Y para que no se destabilizase su reino, Nabucodonosor tuvo que salir disparado de vuelta a Babilonia, a tomar el trono que había dejado su padre que había muerto, Nabonido. Sí, perdón, Nabopolassar. Nabonido fue el último rey de Babilonia. Nabopolassar era el padre de Nabucodonosor. Y cuando muere Nabopolassar,
En ese momento la ciudad de Jerusalén estaba sitiada. Lo único que pudo hacer Nabucodonosor fue tomar prisioneros algunos y se los llevó a Babilonia con él. Y fue a establecer la firmeza de su gobierno y de su reino como el nuevo rey. Eso fue en el año 605. En el 597 hubo un segundo sitio de Jerusalén. Y en esa vez se llevaron a Ezequiel y se llevaron al rey. Y le quitaron los ojos y lo llevaron con cadenas. Y le mataron todos sus hijos delante de él y le arrancaron los ojos y se los llevaron a Babilonia. Ezequiel, que estaba en Babilonia, está escribiendo esto que nosotros estamos leyendo. Y Dios lo llevó a Jerusalén en visiones y le mostró que no habían escarmentado con la primera venida de Nabucodonosor. ¿No tiene una que no esté con hielo, hermano? Ahí hay una, ok. Porque esta está un poquito fría, la voy a dejar que se ponga al tiempo, si no me afecta la garganta, me voy a tomar esta calentita. Ezequiel, de quien estamos estudiando ahora, y ahora les estoy dando el contexto histórico de lo que estamos leyendo. Ezequiel fue llevado al cautiverio. Y estando allá en Babilonia, el Señor le da la visión de Jerusalén. Y lo agarra del pelo, de las guedejas de su cabeza, y lo levanta por el aire y lo lleva en visión a Jerusalén, a la casa de Jehová. Y eso es lo que estamos leyendo nosotros. A todo esto, el profeta Ezequiel está en Babilonia, pero en Jerusalén la gente sigue rebelde contra Dios. Y en lugar de confiar en Dios, hacen un pacto. ¿Adivinen con quién? Con los egipcios. Se unen con sus antiguos enemigos, con los que los tuvieron cautivos y esclavos, ahora hacen un pacto. Y firman el pacto con los egipcios para pelear contra Babilonia. Yo no tengo tiempo de darles todo el contexto histórico, pero Jeremías es el que profetiza de eso. Y le dice, no hagan pacto con Egipto. Sométanse al rey de Babilonia, que ese lo envió Dios para castigar a su pueblo por sus pecados. Si ustedes se someten, el templo no va a ser destruido. Dios va a preservar el templo. Dejen de adorar a los ídolos y adoren al Dios verdadero. Jeremías fue otro profeta Elías, que Dios levantó en medio de la apostasía. Y por más que predicó, y le fue hasta decir al rey. ¿Y qué hizo el rey? Cogió el rollo que él traía escrito, las endechas y los castigos que venían en Jerusalén, y lo quemó y lo echó al fuego. Y metió a Jeremías, el profeta de Jehová, en la cárcel. Lo metió en una cisterna, porque no quería escuchar. ¿Por qué? Porque dijeron, no, ahora tenemos un pacto político con Egipto, y Egipto nos va a salvar de Babilonia. Eso es lo que está haciendo la Iglesia Adventista, haciendo pactos con el Concilio Mundial de Iglesias, pero eso no los va a salvar de Babilonia. El pacto ecuménico que han firmado no nos va a salvar del rey de Babilonia. ¿Y quién es ese? El papado. Hermano, entendamos, las profecías de Apocalipsis hay que entenderlas a la luz del Antiguo Testamento, porque si nosotros leemos Babilonia y no entendemos lo que significa Babilonia, no vamos a entender lo que está pasando hoy en día. Por eso les estoy explicando Ezequiel, para que comprendamos lo que le está pasando a la Iglesia Adventista, lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Y no soy yo el que estoy haciendo esta aplicación, es la mensajera del Señor, Elena de White, que aplica Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 9, a la Iglesia Adventista. El sellamiento, y también Juan en el Apocalipsis habla del mismo ángel que viene a poner un sello en la frente a los siervos de Dios.
Así que esta es una interpretación válida. Esto no es acomodaticio, como dije al principio esta mañana. Yo no estoy acomodando esta interpretación para decir, mira, el pastor Gambetta agarró el libro de Ezequiel, que habla de los pastores de aquella época y se lo quiere aplicar a los pastores de ahora. No, no soy yo. Lean el espíritu de profecía y vean si la mensajera del Señor no es la que aplica esto a nuestros días. Está la caída de Jerusalén. Sí, cuando hicieron pacto con Egipto, exactamente. Eso está en Jeremías 42. Y en Jeremías 52 está la caída de Jerusalén y cómo se quemó el templo y cómo se quemaron los palacios y todas las casas del pueblo de Israel fueron entregados en manos de los babilonios. Y el que había comprado casa barata, que estaba contento porque agarró buen precio, la perdió. Perdieron todo, todito. De nada les sirvió y nunca volvieron a esas casas. Porque cuando volvieron del cautiverio, ninguno de los que se habían ido, muy poquitos, regresaron. Y todos tenían, si se acordaban del cautiverio, si se acordaban de la quema de Jerusalén, tenían más de 80 años. Exactamente, se cumplió la palabra de Dios, se murieron. Los que salieron fuera de la ciudad escapando, los agarraron afuera y los mataron a espada. Y los devoraron las fieras. Y los que se quedaron dentro de la ciudad sitiada, se murieron de hambre, se comieron los animales inmundos, se comían las víboras, se comían las lagartijas, que para el pueblo judío eso era algo inmundo. Se comían los caballos, los camellos y hasta las cabezas de los burros. Y cuando se acabó todo lo que había para comer, agarraban los zapatos y los cinturones y hacían sopa con la suela de los zapatos para que sea tener un poquito de gustito a cuero, para comer agua. Agua sucia, eso era lo que comían del hambre. Ustedes se ríen, pero ustedes no saben lo que es el hambre, hermano. Uno se come lo que encuentre. Y cuando ya no había más para comer porque habían arrancado la última hojita que crecía, se habían comido el pasto, se habían comido los yuyos de la ciudad, las hojas de los árboles estaban peladas porque había más de 1,5 millones de gente dentro de Jerusalén y no había qué comer. Las cortezas de los árboles se comían como hacen los conejos allá en el rancho La Esperanza cuando viene el tiempo de seca, que no encuentran qué comer y nos van a los árboles frutales y le comen los troncos, las cortezas de los árboles. Así el pueblo de Israel se comía hasta las cortezas de los árboles. Y cuando ya no había qué comer, una mujer le dijo a la otra, dame aquí tu hijo, lo matamos y no lo comemos. Y la otra le dijo, ¿y por qué no tu hijo? No, porque hoy el mío y mañana el tuyo. Y ustedes se ríen, hermanos, pero eso está en la Biblia, yo se los puedo leer, eso está en la Biblia, que se comían los hijos. ¿Qué no lo leímos esta mañana que Dios lo había hablado por boca de Ezequiel? Que hasta sus hijos se los iban a comer del hambre. Y usted dice, pero eso fue en aquel entonces, hoy en día no. Espérate, hermano, porque todavía no hemos visto el cumplimiento de esto en la iglesia adventista. Al buen entendedor, pocas palabras. Después de la visión de las abominaciones en Jerusalén, y yo puedo hablar mucho de estas abominaciones. Vamos de vuelta a Ezequiel 8. Ezequiel 8. Primero habla de las recámaras pintadas de imágenes, de la imagen del celo. ¿Ustedes saben lo que es la imagen del celo? Miren, hermano, yo no voy a entrar a explicar mucho de esto porque no es muy bonito esto, pero solamente les voy a decir esto. El dios Sol era representado por muchos símbolos. La pirámide era símbolo del dios Sol. El obelisco era símbolo del dios Sol. Y la imagen del celo
es un masebat, así se dice en hebreo, masebat. Y masebat quiere decir un monumento de piedra parado, erguido. Representa el órgano masculino en estado de erección. El matzebá, el símbolo del dios sol, por eso los egipcios usan un obelisco. En Israel habían puesto un obelisco, una imagen del celo, en la entrada de la casa de Jehová. Es el símbolo del rival de Cristo, de Jehová, porque es el dios sol. Es el símbolo de Tamuz. Tamuz es el dios babilónico que estaba representado por la imagen del celo. Este Tamuz, el dios babilónico, es el dios redentor entre los babilonios. Es el hijo del sol y la luna. Este Tamuz, si no me creen, vayan a la enciclopedia de religiones y averigüen ustedes. O vayan al libro Babilonia, Misterio Religioso, o a las 2 Babilonias del obispo Hislop. Ese es un libro que se escribió hace 200 años atrás, se llama Las 2 Babilonias de Alexander Hislop. Se consigue el libro en internet todavía. Un libro tremendo que desenmascara la religión babilónica y presenta cómo la Babilonia moderna se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Anoten el libro porque lo van a querer leer. Las 2 Babilonias de Alexander Hislop. Era un obispo de la Iglesia Católica que se hizo cristiano y desenmascaró el paganismo católico. Tremendo ese libro. Ahí explica quién era Tamuz. Y si no, pongan Tamuz en el internet y van a ver lo que dice la enciclopedia de Tamuz. Tamuz es el dios babilónico, hijo del sol y de la luna. Su madre se llama Semiramis, es la reina madre. Y su padre se llama Marduk. Nimrod, el mismo rey de Babilonia. Este Tamuz nace un 25 de diciembre. ¿Ustedes no me creen? Vayan, compruébenlo, no tienen que aceptar mi palabra. Nomás vayan y véanlo ustedes mismos. Tamuz, el nacimiento de Tamuz se celebra en Babilonia 3000 años antes de que Cristo nazca en Belén. Ya estaban celebrando el 25 de diciembre el nacimiento de Tamuz. Y usted dice, pero qué casualidad, porque también Jesús nació un 25 de diciembre. Hermanitos adventistas, debieran ser un poquito más inteligentes y no tan ingenuos. Cristo no nació un 25 de diciembre. El 25 de diciembre es una fiesta pagana. El nacimiento del dios sol, Tamuz. Y Tamuz está representado por un árbol. El árbol de pino que no pierde las hojas porque no muere en el invierno. Es perenne, representando al dios sol. El pino es el símbolo de Tamuz. Y adornan el pino para su nacimiento con luces. ¿De dónde creen ustedes que viene el arbolito pino adornado con luces? De Babilonia. Pero resulta que ahora en la iglesia adventista les gusta poner el arbolito y adornarlo en las iglesias adventistas. Una costumbre pagana. Este Tamuz muere en un crimen horrendo a los 33 años de edad. El crimen descuartiza el cuerpo de Tamuz, lo cortan en pedazos y lo mandan por toda Babilonia. Y su madre, que se llamaba Semiramis, que tuvo a Tamuz siendo viuda, porque ella quedó viuda de Nimrod,
Y estando ya viuda, salió embarazada. ¿Quién sería el padre de Tamuz? ¿Quién sabe quién sería el padre? Pero ella dijo que había sido su propio esposo que la había dejado embarazada, porque cuando él murió ascendió al sol, y una mañana cuando ella abrió la ventana, el sol se metió por su ventana, la tiró al suelo y la dejó embarazada. Y ahí nació Tamuz, concebido por obra y gracia del santo Dios Sol. Ese Tamuz, que fue concebido en marzo y nace en diciembre, porque son 9 meses, es concebido en la fiesta de la concepción, nace un 25 de diciembre. Los babilónicos celebran la fiesta de la concepción de Jesús y el nacimiento de Cristo. No confundan con la Inmaculada Concepción de María, que es otra. La concepción de Jesús es una fiesta pagana, la celebraban los babilónicos, la concepción de Semiramis. Esta mujer no solamente es la madre de Tamuz, pero es también su mujer, su consorte y su amante. La madre vive con su hijo sexualmente. En las religiones paganas, como Babilonia, entre los persas, entre los egipcios y entre los romanos, esto se conoce como el ritual de Tamuz. Entre los egipcios se le llama el mito de Osiris. Y si ustedes han estudiado psicología, saben que el mito de Osiris es el incesto de la madre con el hijo. Eso lo enseña Freud.